Y esta mañana la entrevista central, tenemos el gusto de que sea aquí en estudios, presencial, con Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias de la Universidad de la República, así que vamos a ver por qué campos transitamos. ¿Cómo andás? Bien, bien, buenos días. Bienvenida, gracias por tu presencia aquí en estudios. Un gusto. Bueno, no sé si nos va a dar el tiempo porque tenemos inesperadamente, además, tantos temas más que los que teníamos previstos originalmente. Creo que es ineludible comenzar por el lado de el comunicado que el Frente Amplio dio a conocer en las últimas horas a propósito de los trascendidos, de dichos de Lucía Topolansky en un libro de reciente aparición. ¿Eso ameritó algunas discusiones? Bueno, la mesa política tuvo su última reunión previa al receso de descanso breve que tenemos hasta el 20 de enero con esa aparición de esa frase en un libro, ¿no? Que se extrae y que surge a partir de un libro. Esas declaraciones de Lucía Topolansky suscitaron obviamente un intercambio en la mesa política del Frente Amplio con obviamente solicitud de algunos espacios de la necesidad de que el Frente Amplio se expresara, sobre todo en el respaldo a la lucha por la verdad y la justicia que las organizaciones llevan adelante, y también el respaldo a la Fiscalía Especializada y los procesos que ha realizado, ¿no? O sea, con preocupación vimos que esas expresiones que no ayudan por su generalidad. Obviamente todos y todas quienes estábamos ahí no habíamos tenido en su mayoría acceso al libro ni a conocer el contexto de eso, pero obviamente esa repercusión pública de esa frase con esa generalidad tendía un manto de duda que entendíamos necesario respaldar el trabajo y la militancia de un montón de compañeros de años y años de lucha, de una lucha muy cruda porque implica, ¿no?, la revictimización, el recordar momentos muy complejos del país y de cada uno de los procesos personales, que obviamente entendíamos necesitaba ese respaldo desde la fuerza política y obviamente apartarse de esos dichos que Lucía Topolansky hizo en forma personal. Habrá que ver luego qué otras repercusiones va generando, porque bueno, obviamente ya lo comentamos ayer, no vamos a profundizar en eso, pero generó reacciones inmediatas de un lado y otro, tanto de rechazo como de revisión, ¿no? Como tú decías. Entonces, bueno, eso es una puerta que se abre y no sabemos cuándo se cierra. Y sí, y también algo que estuvo en el intercambio, que yo cuando me expresé en la red social X, también expresé, ¿no? Quienes tenemos lugares de relevancia, yo no voy a decir que mis lugares de gran relevancia, pero en realidad quienes somos figuras públicas del Frente Amplio, quienes son líderes sectoriales, el cuidado al hablar y al expresarse tiene que ser máximo, ¿no? En una pequeña frase o en una pequeña expresión se llevan por delante un montón de años de lucha, ¿no? Y eso hay que medirlo. Y ahí, bueno, apelar siempre a la responsabilidad de los compañeros y compañeras que ostentan liderazgos importantes, y no vamos a sin eso decir que el liderazgo de Lucía es importante dentro del Frente Amplio. Sin duda que sí. Bueno, vamos a otros temas, porque iba a decir, finalizó el proceso electoral, en realidad finalizó todo lo que tiene que ver con las elecciones nacionales, la elección de presidencia, vicepresidencia, pero bueno, ahora vienen las departamentales. Pero vamos primero con lo que ya pasó. ¿Qué evaluación en principio se hace? Yo sé que todavía puede ser muy pronto, pero el Frente Amplio sí tiene que hacer y ha hecho una evaluación primaria que no responde solamente al proceso electoral, ¿no? Y al proceso electoral de carácter nacional, con la elección de la presidencia y la elección parlamentaria, ¿no? Y esa elección primaria en junio que definió la fórmula, sino también todo el proceso de trabajo que llevó adelante el Frente Amplio, desde que, lo podemos poner en un momento, desde que se cerró ese primer ciclo electoral, ese primer ciclo de gobiernos progresistas en 2019, ¿no? Claro. Ahí el Frente Amplio
al contrario de lo que sucede con las fuerzas políticas de izquierda en muchos lugares, logró resistir el golpe duro que implicaba haber sido gobierno 15 años y que la gente en ese momento decidiera que el Frente Amplio fuera oposición, ¿no? Y ahí, en lugar de desarticularnos, de tener problemas, y no sin problemas, tomamos la decisión de ir por el camino de un proceso de autocrítica colectiva, en la que nos interpelamos, en los que colectivamente definimos cuáles habían sido los principales elementos que habían llevado a que la gente decidiera que no fuéramos gobierno, que estuviéramos en la oposición. Y ahí identificamos cosas, desarrollamos un plan político en torno a los elementos centrales de eso, llevamos adelante ese plan político y tuvimos un ciclo electoral que creo que iniciamos mucho mejor preparados como Frente Amplio que el ciclo electoral anterior. Ese plan político implicó, entre otras cosas, tener más cercanía con la gente en territorio. ¿Eso es algo que se va a mantener? Y eso hay que sostenerlo, ¿no? Claramente ese plan político obviamente estaba muy enfocado en iniciar el proceso electoral, en llegar de mejor manera al proceso electoral. Obviamente hay que revisarlo y trabajar en cómo vamos a seguir hacia adelante desde el Frente Amplio como organización política, pero ese plan político respondía a los tres principales elementos que identificamos en la autocrítica, ¿no? Que el programa de gobierno, que nuestras propuestas de gobierno se habían agotado, y para eso desarrollamos un proceso de desarrollo programático muy grande que duró 2 años. También habíamos identificado que nos habíamos alejado de la gente, que nos habíamos alejado de nuestra base social, y para eso desarrollamos acciones concretas como el Frente Amplio Te Escucha. Y una tercera cosa que habíamos identificado era el no haber desarrollado la fuerza política como organización de la manera que tenía que ser, y ahí estaba el plan de los 500 comités, que hemos conversado de eso. Ese plan de los 500 comités no es simplemente aumentar la cantidad de comités en el país, se llegaron a 480 y algo y se siguen generando nuevos comités, pero eso implicaba también fortalecer la organización, fortalecer la presencia territorial y con eso fortalecer los vasos comunicantes con la sociedad, ¿no? Claro. Y ahí eso tiene que continuar, obviamente. No era un plan que se agotaba en la elección, sino que en realidad luego del proceso electoral tendremos que pensar nuevamente un plan político, y creo que ese proceso de trabajo tenemos que repetirlo. Tú decías, una de las patas era que se había agotado el modelo. ¿Se había agotado o se transmitió mal? ¿Hubo algo de eso también? Porque es un tema del que se ha hablado insistentemente, ¿no? Más que agotarse, quizás dejaron de ser atractivas para la población, ¿no? La gente no eligió el Frente Amplio y ahí quizás hubo un problema de agotamiento de nuestra capacidad de hacer propuestas programáticas que la gente eligiera para que gobernara el país, el Frente Amplio. Y ahí también está el componente de cómo se comunicó, pero que tiene un fuerte componente también en esa conexión con la base social y con los entornos, ¿no? No es simplemente un problema netamente de comunicación. Podemos quizás tener la mejor campaña para publicitar hechos y logros, pero si no hay por debajo una red que logre también comunicar y sostener esos logros o por lo menos referenciarlos a la vida cotidiana de la gente, eso también representa un problema, ¿no? No simplemente el no comunicar, sino también tener gente en el territorio que organizada pueda también transmitir esas transformaciones, ¿no? Transformaciones que en 15 años el país tuvo y fueron muy profundas y representaron verdaderos cambios en la vida de la gente. Bueno, el fortalecer la organización, el estar en contacto con la sociedad también es importante para compensar lo que es una comunicación o lo que puede ser la comunicación de un gobierno. El tema es que ahora el Frente Amplio accede al gobierno nuevamente, pero con un país que notoriamente, por lo menos en políticas sociales, retrocedió notoriamente, ¿no? Bueno, y ese retroceso y ese cambio que lo remarcamos durante toda la campaña, y obviamente también desde la oposición remarcamos lo que eran los retrocesos que este gobierno estaba generando en políticas sociales y en tantos otros temas, también hicieron carne en la gente, y creo que el resultado de la elección tiene que ver con eso. ¿Sorprendió de alguna manera que se pudiera tener esa diferencia en las primeras horas, cuando se decía que iba a ser un proceso largo, el escrutinio, que
Sí, la verdad que el clima que había era de un escenario mucho más parejo y un escenario que no se iba a resolver 2030 y que se terminó resolviendo 2030 con contundencia, ¿no? Y eso sí sorprendió, obviamente, porque la lectura de las encuestas de opinión que habían daba otro escenario. La gente se inclinó por apoyar la fórmula de Yamandu y Carolina. Exactamente. Una de las cosas que ocurrió es que justamente la fórmula se eligió rápidamente, a diferencia de lo que le pasó al Frente Amplio en las otras elecciones. Hubo conformidad en ese sentido y aparentemente también ha habido conformidad en la conformación del gabinete, ¿no? Sí, se generó un equipo muy potente, ¿no? Con el detalle, y no sin remarcarlo, y fue parte de la discusión pública de no alcanzar la paridad. Que obviamente no puede quedar de lado, que el Frente Amplio tiene que tener claro que tiene un problema frente a eso, que no es un problema de las mujeres que hayan declinado en participar. Creo que magro favor le hacemos a la participación de las mujeres en política si les endigamos la responsabilidad de que el gabinete no sea paritario a quienes no aceptaron, ¿no? Yo eso quiero remarcarlo porque siendo mujer y participando en política, las personas pueden aceptar o no acceder a esos cargos que demandan mucho trabajo, demandan mucho tiempo. No es en ellas la responsabilidad de eso. Creo que es un problema que tiene que asumir el Frente Amplio, ¿no? Un Frente Amplio que tiene... Y la sociedad, ¿no? Y la sociedad, obviamente, pero el Frente Amplio que ya asumió la paridad en sus listas, en un avance diferente a lo que es el sistema político, que no logra acordar y generar esa regla para todos los partidos que compiten. No alcanza con promover la paridad en la integración de las listas. Tenemos que tener acciones hacia la participación de más mujeres para lograr, no tener estas situaciones, ¿no? Más allá de que obviamente generamos un equipo, creo que muy potente, con todos los compañeros y compañeras que van a estar integrados, y un equipo que se va a ampliar también, ¿no? Porque faltan las designaciones, y eso lo hablaban ese día. Esto queda mucho camino por recorrer de acá al 1 de marzo y obviamente también trascendiendo el 1 de marzo, ¿no? El equipo de gobierno es mucho más que los compañeros que integran y compañeras que integran los ministerios y en sus principales liderazgos, y obviamente los compañeros y compañeras parlamentarias. Queda mucho y el camino va a ser largo, pero la señal creo que fue muy potente. ¿Estamos más cerca de poder tener una mujer presidenta? Y los intentos estaban, la competencia interna fue así y dio lo que dio. Creo que, de nuevo, el Frente Amplio tiene que asumir esa responsabilidad de lograr avanzar en la paridad y obviamente que Uruguay también avance en mejorar esos números, ¿no? Uruguay tiene un problema de rezago en la participación de las mujeres en política, más allá de que el Parlamento se conformó y aumentó la participación de mujeres, y ahí es bueno decirlo también, fue por el Frente Amplio, ¿no? Que aportó la mayor cantidad de mujeres a la representación parlamentaria. Tenemos que seguir, no es una lucha que termine. Ni que termine ni siquiera cuando se generan gabinetes paritarios, ¿no? El gabinete de la Intendencia de Montevideo fue paritario en el periodo de Carolina Cose, pero hay que seguir, y lo que hay que hacer es fomentar la participación de las mujeres en política. Hablando de la conformación del gabinete, allí se trasladaron 8 senadores y senadoras, 4 y 4 en este caso, no porque sea una paridad, pero los números dicen eso. ¿Se mantiene un Senado fuerte igual o hay que repensarlo? El equipo del Frente Amplio es potente y es grande, ¿no? Los compañeros y compañeras que también integran las listas, que integraron las listas y que fueron electos, van a poder recomponer de alguna manera esos primeros lugares en el Senado que cambian. ¿Y con paridad? Y con paridad se mantiene un poco, lo estuvimos viendo y eso se mantiene. Obviamente el Parlamento tiene un desafío grande por delante, ¿no? Estamos en un escenario en el que, el Frente Amplio obtuvo esa mayoría a nivel del Senado con 16 senadores, en 30, ¿no? Incluida la vicepresidenta, pero en la Cámara de Representantes el trabajo va a ser intenso, ¿no? Con un trabajo de apertura y de negociación que va a tener que ser muy intenso. Ahí hay un gran desafío para los compañeros y compañeras de las dos bancadas, ¿no? Que van a tener que trabajar en conjunto para asegurar la capacidad de gobierno del Frente Amplio. Más intenso, ¿no? Porque eso es algo que debería trabajarse siempre, aún teniendo mayoría, ¿no? En el diálogo y apertura al diálogo, pero esta elección
con los resultados que tuvo, representa un desafío y un escenario más desafiante que sí se obtenía en la mayoría parlamentaria en las dos cámaras. Y a nivel de lo que hablábamos hoy, ¿se mantiene un equipo, una estructura fuerte del Frente Amplio para seguir con esas políticas de acercamiento en territorio? Sí, el Frente Amplio, ya Fernando lo ha expresado, el equipo se mantiene y va a estar trabajando. La representación que los sectores tienen dentro de los espacios de dirección, tanto de la mesa política como del secretariado, obviamente cambian algunas figuras, ¿no? Juan Castillo que estuvo participando siempre, o Polgar, que siempre estuvieron tanto en el secretariado como en la mesa, bueno, no serán parte cotidiana, pero sí van a tener su recambio y su participación. Las bases de Montevideo, Canelones Interior, siguen también los compañeros participando. Y la prioridad también, y no la prioridad, pero sí entendiendo la importancia de cómo el Frente Amplio tiene que seguir fortaleciéndose. No es cuestión de ganar el gobierno y irnos para nuestra casa, sino que en realidad un gobierno, para implementar transformaciones, necesita una fuerza política organizada que también dé respaldo a esas transformaciones que se implementen. ¿Cómo se hace desde una fuerza política como el Frente Amplio, que ya tiene tantos años de creación, no tanto como los partidos tradicionales, para no convertirse en lo peor que uno dice cuando dice partidos tradicionales? Y la distribución de poder. La distribución de poder dentro de su organización, ¿no? Las definiciones en el Frente Amplio no son parte solo de una cúpula o de una grupo cerrado o pequeño que toma definiciones y después están los militantes, sino que el Frente Amplio, a partir de su definición de que la dirección estuviera integrada 50% por delegados de los sectores y 50% por delegados y delegadas de las bases, los compañeros y compañeras organizados en el territorio, en los comités de base, creo que le aporta esa peculiaridad que le permite que las definiciones no sean tomadas en espacios cerrados, ¿no? Cada uno o cada una que milita en el territorio, que da discusiones en sus comités de base, puede ver sus opiniones y sus discusiones reflejadas en las definiciones de política que toma el Frente Amplio. Y creo que eso lo aleja, o por lo menos lo hace diferente a los partidos tradicionales, entre otras diferencias. Pero creo que una de esas, y lo que decís vos, la clave es no concentrar las definiciones en espacios pequeños. Sí, que fue un tema que en su momento generó también discusiones dentro del Frente Amplio, ¿no? Siempre. Donde en los comités se decía, bueno, pero nosotros discutimos, pero las decisiones se toman en otro lado, ¿no? Eso es un trabajo permanente. Y eso es un trabajo permanente, como la construcción de unidad, como la promoción, o por lo menos la intención de la apertura de la fuerza política, el profundizar la democracia dentro de la fuerza política. Son trabajos que son permanentes, ¿no? Son procesos que hay que mantener y que hay que custodiar y que hay que, obviamente, siempre está la cuestión de adaptarlos ¿no? Como siempre, la discusión de cómo adaptamos las nuevas formas de participación, ¿no? Un debate que es permanente, ¿no? La participación presencial está menos, no sé, está un poco, discutida, o por lo menos repartido en esa cuestión de la participación digital o las formas, otras formas o nuevas formas de participación. Bueno, el Frente Amplio ha tenido, no sin éxito, a partir de esta forma de organización que se dio, y digo no sin éxito porque tuvo 3 gobiernos con mayoría parlamentaria consecutivos, tuvo gobiernos departamentales, mantiene 2 gobiernos departamentales de hace un montón de años, accedió a un montón de intendencias. Bueno, la forma que se da de organización tiene capacidad electoral también, ¿no? Y su capacidad de hacer política de forma permanente, o su acción política permanente, también le da esa condición de tener mayores capacidades de competir a la hora de las elecciones. Bueno, entonces, ¿de qué forma cuidamos esos equilibrios? ¿De qué forma cuidamos la unidad? ¿De qué forma hacemos que quien participe sienta que su participación es sustantiva, ¿no? Y eso que decías vos, que lo que yo discuto se vea reflejado en la definición, más o menos, ¿no? O sea, sí, más o menos mi posición, pero sí con esa particularidad de lo que llegamos a definir en los ámbitos colectivos no es lo que a todos nos gusta, pero sí a lo que nos tiene a todos adentro, ¿no? Y ahí el valor de esas discusiones intensas que se dan en los plenarios nacionales o en la mesa política, los diferentes espacios de dirección. Bueno, justamente, vamos a hablar entonces de las departamentales, porque
el Frente Amplio obtuvo muy buenas votaciones en lugares donde anteriormente no había llegado a tener esos guarismos, y también eso es un dato de la realidad. El otro dato de la realidad es que históricamente no ha habido un correlato en la votación del Frente Amplio en las elecciones nacionales y en las departamentales. ¿Cuál es la perspectiva en esta ocasión? Bueno, eso obviamente se ve como un desafío, ¿no? El Frente Amplio fue primera fuerza en octubre en 12 departamentos, ¿no? Y eso habla de un crecimiento de la capacidad del Frente Amplio electoral, ¿no? Y de un crecimiento electoral que hay que ver cómo lo seguimos trabajando de cara a las elecciones departamentales y municipales, que tienen otra lógica, ¿no? Que tienen una lógica más particular en cada departamento, y ni que hablar dentro de cada municipio, ¿no? Y eso también, como esa cercanía de los diferentes niveles de gobierno lleva a que capaz que la elección por un partido u otro tenga comportamientos diferentes en mayo. Ahí lo que estamos trabajando, y estamos trabajando en conjunto con las departamentales, con todas las 19 departamentales, es de qué forma profundizamos el trabajo organizativo y también de qué forma nos paramos frente a una campaña electoral, una nueva campaña electoral, y en este caso por las elecciones departamentales y municipales, que obviamente va a ser dura nuevamente, ¿no? O sea, el Frente Amplio creció y fue primera fuerza en 12 de los 19 departamentos. Bueno, cómo eso se traduce va a responder a, obviamente, la posibilidad de definir candidaturas que sean atractivas, y al mismo tiempo la capacidad de militancia que va a tener, y de nuevo el desafío de competir a veces con aparatos electorales con mucho poder, sobre todo de dinero, ¿no? Y mucha más capacidad de invertir en campañas, que es lo que tiene el Frente Amplio. Salieron unos números hace unos días de cuánto fue la aparición del Frente Amplio en la televisión abierta y cuánto fue la aparición del resto de los partidos, sobre todo los integrantes de la coalición republicana, y la diferencia es grande, ¿no? Y ahí, de nuevo, cómo complementamos ese poder de aparición con el poder de la gente organizada conversando con gente. Sí, pensaba eso justamente mientras tú hablabas, ese factor exógeno al Frente Amplio, que es que en las departamentales, posiblemente en algunos departamentos, esa coalición multicolor se vista de un solo color y comparezca de una manera que termine inclinando la balanza para un determinado lugar, ¿no? Sí, ahí obviamente esa competencia se vuelve más difícil, ¿no? Su unión lleva a que tengamos que competir contra algo más diverso, con opciones que le generan o que amplían su base electoral. Ahí el desafío que tenemos es, obviamente, como te decía, seguir trabajando con todas las departamentales, llevando adelante una campaña que va a tener una característica nacional, pero que en cada lugar va a tener sus características, ¿no? Y ahí tuvimos una reunión con los presidentes de las departamentales el sábado pasado, y vamos a seguir trabajando en eso, ¿no? El Frente Amplio va a fijar prioridades y departamentos que van a ser prioritarios, pero obviamente va a intentar y lograr mantener una campaña fuerte en todos los departamentos, ¿no? El acceso a los parlamentos departamentales, ¿no? Las juntas departamentales y a los consejos municipales es importante para el Frente Amplio, y en eso, y de cara a eso, vamos a trabajar. Sin descuidar Montevideo y Canelones. Sin descuidar Montevideo y Canelones, donde crecimos y también tuvimos un crecimiento, y donde las campañas también van a ser intensas, ¿no? Y aquí nos ha llegado más de una vez el comentario de oyentes molestos o molestas con el hecho de decir que igual si ponemos una heladera ganamos, ¿no? Un comentario que se... Horrible, comentario horrible. Claro. Un comentario horrible que nada, se hizo costumbre en un momento en el Frente Amplio. Claro. Pero no debería ser así, ¿no? Cualquier compañero o compañera es valiosa en una competencia electoral, y el Frente Amplio hace propuestas, y no es solo... Claro, pero no es solo la persona que es candidata o candidato, sino los votantes, ¿no? Es decir, que también, ¿por qué tiene que ser eso? No piensan. Claro, exactamente. Es despectivo con quien es el candidato o la candidata, pero también con la capacidad de raciocinio de las personas que votan. Porque además Montevideo, por ejemplo, Montevideo y Canelones, pero Montevideo, por ser la capital,
tiene desafíos permanentes y transformadores a ritmo de vértigo, ¿no? Totalmente. Cuando cambias una acción, te cambia la realidad y capaz que esa acción que tomaste tenés que ajustarla y eso pasa en muchos temas y en temas centrales de las gestiones departamentales, ¿no? Claro. Sobre todo en Montevideo y Canelones. Montevideo mucho más, como decís vos, siendo la capital del país. Sí, porque además concentra mucha población. Concentra ¿no? mucha Claro. población, concentra muchas actividades sustantivas para el país y eso hace que el desafío sea permanente. Ahora, en su momento, Carolina Cose decía algo que yo creo que hay que tenerlo en cuenta también, porque implica no mirar los temas individualmente o puntualmente, sino en un contexto. El contexto de la recolección de residuos notoriamente es un problema que tiene la capital. Y ella decía, está también directamente relacionado con las personas en situación de calle. Y eso no hay más que salir a la calle y ver que ha crecido y crece permanentemente. Y además a mí me asusta y me duele mucho ver muchos más gurises en situación de calle. Jóvenes. Sí, exacto. Gurises, adolescentes, a veces casi niños o niños y niñas. Y eso también es un factor. Lo hemos hablado acá más de una vez cuando hay gente que nos dice, bueno, pero si sacan la basura, que la dejen en el contenedor. Y yo digo, bueno, pero eso es lo que no hacemos con las personas. Es decir, la sacamos del contenedor social y no las volvemos a poner. Y el riesgo de la normalización de una situación que vulnera derechos de las personas, ¿no? Cuando vemos a las personas en situación de calle como parte de la geografía, perdimos, ¿no? Sí, perder la sensibilidad de salir y ver gente durmiendo en la cuadra de tu casa, que a mí me pasa camino del trabajo, y eso es complicado, ¿no? Cuando perdemos esa sensibilidad. Lo vemos como una situación que es un problema, que no es el problema quienes hurgan, el problema es el hurgado, que responde a una situación social compleja. Que obviamente como Intendencia de Montevideo no es abordable solamente como Intendencia de Montevideo, porque responde a otro conjunto de políticas y otras responsabilidades en torno a esa situación. Lo vemos como un problema, pero la solución no puede ser solo desde ese tipo de mirada, ¿no? Bueno, que lo hagan, pero que lo hagan de esa manera. En realidad no deberían estar haciendo eso o teniendo que hacer eso para poder subsistir. Me colgué en la charla, pero se nos fue el tiempo, Verónica. Se nos fue el tiempo. Bueno, muchas gracias. Próximamente seguro que estaremos conversando nuevamente, más próximo a las elecciones departamentales. Buen fin de año, buen comienzo de año con muchísimo trabajo, asumo. Seguro que sí. Estamos en este receso que inicia hoy o que inició con la última mesa política, pero que pero sigue me decías teniendo que cositas salpicadas en la vuelta. Seguís teniendo tareas. Seguimos teniendo tareas hasta, esperemos que los primeros días de enero no, pero nunca sabemos, pero estamos a la orden y vamos a estar trabajando y siguiendo la campaña que inicia, ¿no? Claro. Y también el proceso de transición, que es bien importante para el país. Sin duda que sí, para el bien de todos. Gracias una vez más por tu presencia aquí hoy. Gracias a vos y un saludo a toda la audiencia. Info 24, la actualidad que nos mueve.